La labor de un musicoterapeuta es trabajar las emociones a través de la música, el movimiento, la interpretación del lenguaje no verbal y también saber combinar la parte de la intensidad emocional con la parte lúdica. ¿En qué momento te das cuenta que esto puede ser una vía profesional para ti? Pues cuando yo estuve haciendo la formación de psicomusicoterapia, yo ya llevaba mucho tiempo trabajando con la música. El comienzo de el aplicar la música, y en mi caso el baile también, vino por una curiosidad que yo tenía desde muy pequeña, que era el conocimiento de la música y los efectos que hacía. Yo no sabía en aquel momento que estaba haciendo eso, pero cuando echo atrás mi memoria y los recuerdos, me doy cuenta que era como que yo ya, ese era mi propósito. Y entonces, cuando vine a España, un grupo de amigos, pues siendo del Caribe, insistieron mucho en que yo les enseñara a bailar. Y bueno, me hicieron tomar conciencia de aquel movimiento que en mí era intrínseco, porque yo lo hacía desde pequeña, yo nunca me había cuestionado porque yo me movía de aquella manera. Yo me movía y punto, oía la música y soltaba el cuerpo. Entonces, claro, ellos me explicaban, me preguntaban, bueno, ¿y esto cómo lo haces? ¿Y cómo haces aquel movimiento? Y yo estuve durante un año mirándome al espejo, viéndome cómo yo me movía, para yo poder explicarlo luego, porque, como dije antes, aquello era, yo lo hacía de una manera muy innata. Y luego vino la segunda parte, que era, para yo conseguir que ellos se muevan como me muevo yo, ¿cómo lo hago? Pues entonces vino esa parte de, bueno, tengo que saber elegir una música y unas dinámicas que a ellos les resulten fácil y que se sientan, que se entusiasman porque son capaces de tener el mismo ritmo y el mismo movimiento que tengo yo. Entonces, haciendo eso, al mismo tiempo, hice formaciones para mí de crecimiento, de desarrollo personal, y me daba cuenta que cuando yo incorporaba música, trabajándome yo, era como que todo fluía más, todo era mucho más fácil. Y para no hacer el cuento muy largo, un día llegó a través de correo electrónico la formación de psicomusicoterapeuta, y cuando vi el programa pensé, pues esto es para mí. Y bueno, me entusiasmé porque me daba la información que yo obtenía ahí, incluía muchas de las músicas que yo ya estaba utilizando. Entonces, bueno, las músicas, los instrumentos, todo eso que a mí me bullía en la cabeza, pues era como darle forma, y además apoyada por unos excelentes profesionales que me ayudaron muchísimo a encauzar eso desde un conocimiento pues mucho más profundo. Y desde entonces pues no he parado ni de investigar, ni de reciclarme, y sobre todo de observar a otro ser humano en movimiento. De forma práctica, Norma, ¿cómo nos puede ayudar la música aplicada a la terapia? Pues mira, cuando utilizamos la música, tiene un componente que es muy importante, que es que la música va directa al inconsciente, y el baile hace también lo mismo. Entonces, cuando las músicas se eligen de forma adecuada, pues la instrumentación hace que se activen pues memorias o recuerdos, y si lo combinamos con el movimiento, el cuerpo cuando baila es imposible que mienta. Y si lo hacemos sin el movimiento, sin el baile, y simplemente una persona está escuchando la música, es lo que nos pasa a todos. O sea, ¿cuántos no escuchamos una música y empezamos a recordar cosas que ya sea por la misma música o esa música nos lleva a otros recuerdos? Entonces, partiendo de ahí, pues empieza a salir una información que a lo mejor ni la propia persona es consciente de cuán presente estaba eso, porque no lo tenía en su mente, estaba muy en el fondo, muy en el inconsciente. Y desde ahí es que la música nos hace que surja una información que ha estado todo el tiempo trabajando para nosotros, pero que no éramos conscientes de que estaba ahí. Según tu experiencia, ¿en qué casos concretos has obtenido mejores resultados con tu terapia? ¿Qué bloqueos o qué problemas emocionales has podido tratar y has visto? Uy, muchos. Y bueno, he tenido y sigo teniendo. Pero hay un caso que yo recuerdo siempre con mucho cariño, porque fue una mujer que cuando vino a mí, una chica joven en realidad,
que cuando vino, una de las cosas que yo notaba era cuando hacíamos ejercicios de movimiento, era que tan pronto yo me le acercaba, se quedaba pero totalmente rígida. Y bueno, eso fue lo que me llevó a detectar que lo primero era que había que ser muy cuidadoso con ella y que yo tenía que ir con mucho cuidado en el momento de acercarme, porque ahí había algo que a ella le hacía sentirse incómoda, pues ya fuera por problemas de relacionarse a nivel de intimidad o problemas con la autoridad, bueno, algo que, bueno, mi propósito era que ella se diera cuenta de eso. Bueno, estuvo mucho tiempo trabajando conmigo esta chica, y el regalo más grande fue que dentro del trabajo de grupo la llegaron a denominar la Michael Jackson del grupo. O sea, cuando ella consiguió soltarse de esa rigidez, de ese miedo a lo que fuera, su cuerpo parecía de goma. Era un deleite verla cómo se movía y cómo llevaba el ritmo de la música. O sea, cómo ella en realidad dejó aflorar lo que ya estaba dentro de ella, que era el ritmo. Según tu experiencia, Norma, la persona rígida a nivel físico, a nivel corporal, ¿también podemos hacer un paralelismo de que tiene esa rigidez a nivel mental o a nivel emocional en su vida ordinaria? Sí. ¿Podrías comentarme algo al respecto? Sí, normalmente, mira, un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona, tú la observas moviéndose, está escuchando una música y se mueve, y esa persona se queda en el mismo sitio y prácticamente no se mueve, sobre todo cuando pones música que yo le llamo música para controladores. Y esa persona se mueve justo en el espacio, pero es como que quiere ir a lo seguro. Esa persona, yo rápidamente me doy cuenta de que tiene una necesidad de control, y cuando tiene esa necesidad de control es porque es lo que a ella le transmite seguridad. Entonces no tiene que decirme, yo necesito tenerlo todo controlado, necesito saber cómo van a suceder las cosas, necesito tenerlo todo en su sitio. No tiene que decirme eso, me lo está diciendo ya su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la necesidad para tener ese control excesivo? Porque es una aclaración que yo siempre hago, el control no es ni bueno ni malo, el control lo necesitamos en la medida justa, como necesitamos la espontaneidad. Entonces, cuando hay esa necesidad de controlar excesivamente, es porque en algún momento, en algún punto de nuestro libro de vida o de alguna etapa de nuestra vida, ha habido un suceso que nos ha creado mucha inseguridad. Entonces nos vamos a la parte contraria, que es necesitar controlarlo todo para sentirnos seguros. Es una curiosidad que yo siempre he tenido muy presente en España, porque es el sitio donde más he trabajado y donde más yo he podido observar. Y mi gran caballo de batalla en las clases, en los grupos en España, siempre es el sentido del ridículo. A la gente le cuesta mucho dejarse llevar por su espontaneidad y poder comprobar la cantidad de posibilidades que tiene un cuerpo para moverse al ritmo de unos sonidos. Esto, por ejemplo, en mi tierra, en el Caribe, pues esto no pasa. Como decían al principio de la entrevista, nosotros no nos cuestionamos el movimiento, simplemente lo hacemos. Entonces, cuando yo empecé a dar las clases, pues era eso, que yo notaba que aquella rigidez, pero era por el miedo al qué dirán de los demás, o el miedo a lo estoy haciendo mal. Esto me ha quedado comprobado con creces que es muy superable, porque tengo cantidad de alumnos, de gente que ha hecho talleres conmigo, que es una gozada verlos cuando se mueven y habiendo conseguido superar ese sentido del ridículo. Si tuvieras que motivarnos a asistir a tus clases, ¿qué nos dirías? Si tuviera que motivaros. Yo en principio no quiero asistir, no le veo la utilidad práctica, no le veo el beneficio. ¿Qué me dirías para convencerme? Que venga a bailar. Normalmente no le digo mucho más a las personas. Digo, ven a bailar, pruébalo, siente tu cuerpo y no vas a hacer nada que tú ya no conozcas. Porque en el baile trabajamos con la respiración, con el movimiento y con el ritmo. Y eso todo ser humano lo hace. Es lo único que le digo, no suelo dar muchas explicaciones. No creo que haya que convencer a una persona para bailar.
Lo que sí muchas veces es cuando alguien me dice, no, a mí no me gusta bailar, yo no, que yo bailo como un pato mareado, no, que no me gusta, que yo no tengo ritmo. Bueno, déjate soltar, pruébalo simplemente. Evidentemente cuando le digo pruébalo es porque yo ya sé que voy a poner una música que le va a acompañar, que se va a soltar y que poco a poco le va a dar confianza.